Si buscas un tipo de formación personalizada, próxima y con buena perspectiva laboral, la Malvesía ofrece lo que estás buscando. Por este centro, que abrió sus puertas el año 1970 en Llombai, han pasado 6.000 alumnos interesados en un aprendizaje cercano. Unimos la calidad de vida del medio rural con calidad de servicios, en este caso en educación. Y luego tenemos una perspectiva muy clara de estamos muy centrados en el alumno, en la persona, conseguir la mejor versión de cada uno de ellos. Además de múltiples oportunidades de formación en la rama verde, en la Malvesía también se imparte educación secundaria obligatoria. La aplicación de las nuevas tecnologías en clase aportan valor al método de estudio, así como una atención personalizada. Yo lo recomendaría por la humanidad, por el trato del tú a tú. Están encima, son como unos segundos padres. En la Malvesía, el aprendizaje de inglés se concibe como una de las asignaturas destacadas del centro. Otro de los objetivos que nos hemos puesto dentro del departamento es que los alumnos salgan con alguna titulación, un itinerario claro marcado para prepararlo a distintos exámenes oficiales para que cuando vaya a tercero o a cuarto salga de la ESO tenga un B1 o un B2. Las instalaciones del centro ofrecen un abanico de posibilidades a la hora de plantear las clases prácticas que caracterizan la filosofía de las EFAs. En coneixement s'aprens, però on realment s'aprèn és la pràctica, i en la EFA tenen la sort de tindre unes instal·lacions molt grans en les que pots aprendre molt dins del centre. Varias zonas de prácticas, una zona para forestales, donde tenemos un arboretum, donde están todas las especies forestales de la península ibérica, tenemos invernaderos, tenemos motosierras, tractores. El protagonista de la acción formativa es el alumno, con la participación de la familia, el entorno social y, cómo no, el centro educativo. Qualsevol problema que tens, siga en casa, en el centre, tens un tutor personal que t'aconsella en tot. Se trata d'ajudar als alumnes i la EFA en això està molt damunt d'ells. Si conseguimos que el alumno aprenda más, mejore, se sienta feliz, desarrolle todo su potencial, digamos que nos estamos sintiendo realizados en nuestro trabajo y eso va a favorecer el buen clima, la atmósfera que hay, que es muy positiva en la escuela. Centros con un extenso currículum, como la Malvesía, contribuyen al desarrollo del medio rural donde se ubica. El ideario de las EFAs va más allá del aprendizaje de conocimientos prácticos. La formación en valores y la inserción laboral son algunos de los pilares sobre los que se sostiene esta gran familia que es la EFA.